¿Qué onda, men? Ahí bien, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Esto es el taller del maestro. GT. En esta ocasión queremos hablar de un tema que nos ha venido a la mente y es cuál es cuál es la razón más importante de ser cristiano. Nos ha venido a la mente porque muchas veces en la iglesia nos hablan de diferentes temas por el cual nosotros hemos decidido hacer este video y llegar a la conclusión de por qué somos cristianos al final de cuentas. ¿Qué es lo más importante de ser cristianos en este caso? Nosotros estábamos leyendo ahorita los evangelios, empezamos con Mateo. eh, Usted lo ha leído en diferentes versiones y nos hemos dado cuenta que muchas veces no nos enseñan el por qué ser cristiano es tan importante para nosotros o hacia dónde nos llevaría el ser buenos cristianos. Nosotros llegamos a la conclusión de que el ser cristianos tiene como finalidad la salvación, pero muchas veces no nos enseñan eso, solo nos dicen, tenemos que ser cristianos porque eso nos lleva a ser buenas personas. Ajá. Y todo eso pues nos llevó a basarnos en Lucas 9, en Así el es. versículo 23. Vamos a ir diciéndolos uno por uno, pero el versículo 23 nos dice así: y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa es una de las cosas que, pues, por ejemplo, como cristianos debemos hacer, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Bueno, cuando comenzamos, más que todo, pues, hay muchas cosas que debemos negar de nosotros, dejarlas atrás. Y ese es el primer paso, ¿no? Exacto. El negarnos a nosotros mismos quiere decir también que tenemos que dejar nuestra humanidad. Y es difícil dejar nuestra humanidad porque eso es parte de nosotros. Y hablamos también de la carne, ¿verdad? La carne es algo que nos hace ir al pecado constantemente. Pero aún así Jesús nos dice que dejemos eso atrás, tomemos nuestra cruz y le sigamos. Exacto, y todo eso es llevar todo eso, ¿verdad? A pesar, porque realmente, pues, salir de todo ello por nuestra propia carne, como incluso más adelante vamos a contar algo, un mensaje que Pablo hacía, los es muy complicado. Proseguimos con el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, perdón, el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Y eso no se refiere a la vida acá en la tierra, se refiere a nuestra vida eterna. Nosotros no estamos afanados constantemente en mantener una vida tranquila, una vida con comodidades, pero se nos olvida que si morimos, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Pero en este caso Jesús nos está diciendo que nosotros, al negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él, nosotros vamos a tener garantía de vida eterna. Y esa es la clave del ser cristiano, la salvación. No hay otra cosa más importante como cristianos que ser salvos. Y acá Jesús nos dice lo que tenemos que hacer para obtener dicha salvación. Una cosa que nos cuesta, la verdad. La verdad cuesta un montón. Así como nos cuestan dejar, poniendo el ejemplo de cosas materiales a veces, de que nos tenemos que despojar, así nos pasa en nuestra vida cristiana también. En el versículo 27 prosigue, 25, perdón. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso también está hablando de lo material. Mucha gente está afanada con tener cosas materiales, pero eso lo lleva a su destrucción espiritual. Y eso obviamente va a llevar a que su alma se pierda. Y creo que es algo que muchas veces no entendemos. Incluso gente cristiana, al no entender este tipo de versículos, se pierde en su ambición, en sus ganas de obtener cosas materiales y cosas en abundancia que al final de cuentas se van a quedar y nosotros dejamos las cosas espirituales de lado. Exacto, y nos pasa mucho. Es decir, yo menciono mucho a Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Pero él en uno de sus canciones mencionaba una parte donde él decía de que, pues a veces nosotros, cuando empezamos a ser cristianos, decíamos pues de que como que Dios nos manda a muchos lugares, que nos agrande, que pues nos deseamos muchas cosas, pero la verdad en sí, el ser cristiano no es eso. Él mismo menciona, tenemos que empezar desde lo más pequeño para ir subiendo, pero todo eso lleva un proceso y es el mismo Dios quien nos lo va dando conforme pues nosotros vamos creciendo en amor a Él. Así es. Proseguimos en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Muy bien. Recordemos que nosotros confiamos en la segunda venida de Cristo.
Y el detalle acá es que como cristianos nosotros no podemos sentir vergüenza de Él, porque cuando Él venga con toda su gloria en su segunda venida, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo lo que está escrito acá en la Biblia tenía razón. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo posible por ir caminando de la mano con la palabra de Dios. Ser personas que no vayan a esperar nada más de los humanos. Simple y sencillamente lo que estamos esperando es esa venida de Jesús cuando Él venga en gloria y estemos preparados, ¿verdad? Y nuevamente caemos en que son cosas que nos cuestan, la verdad. Pero de eso se trata. Una vez nosotros entremos en el caminar con Jesús, conozcamos a Jesús, tenemos que apegarnos a Él y que nuestra fe se mantenga alta en Él y nada más. Amén. Seguimos en el capítulo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Así es. Para eso es importante tener en cuenta lo que decía Pablo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo, perdón, y el morir es Y ganancia. continuando con lo que decía Oscar en Filipenses, Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí es donde encontramos la razón donde decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Y sabemos que también es el único camino hacia la salvación. Y eso lo vemos repetidamente en la Biblia en muchas ocasiones. Jesús es el único camino que nosotros tenemos hacia la salvación. Entonces, realmente, si nosotros queremos ser cristianos acorde a la voluntad de Dios, tenemos que entender que para llegar a esa salvación que tanto anhelamos, el único camino es Jesús. Entonces, a través de esto los animamos a conocer a Jesús a través de su palabra. Créanme que a mí este año empezar a leer la Biblia me ha cambiado la vida y sé que a Jefté también, desde que empezó a leer la Biblia, su vida ha cambiado. No sé si puedes comentar algo al respecto de tu experiencia leyendo la Biblia. Sí, incluso me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste cuando comenzaste a leer. Sin duda, yo siempre aconsejo que la mejor forma de una persona comenzar a leer la Biblia es por medio de los evangelios, Amén. porque por medio de los evangelios es donde conocemos a Jesús. Y créanme que cuando conocemos a Jesús nos quedamos maravillados, así como yo me quedé en mi experiencia. Entonces, yo los animo a que tomen esa decisión de empezar a conocer a Jesús. Y esa es la forma correcta. Y poco a poco se van a ir dando cuenta cómo Él moldeará su vida y todo tornará distinto. Recuérdense, Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces recordemos eso siempre. La salvación es lo más importante y el único camino para llegar a ella es Jesús. Los invitamos a conocer a Jesús, pero también los invitamos a leer la Biblia. No se queden con lo que nosotros decimos, porque nosotros estamos aprendiendo aún. Entonces, los motivamos a que ustedes también aprendan con nosotros. Así que ha sido una bendición dedicarles este video y sobre todo transmitir el mensaje de salvación a la mayor cantidad de gente que podamos. Saludos y bendiciones para todos. Hacia la próxima. Hasta luego. Nos vemos.